con él. Quedamos en que la iglesia de Antioquía había tenido una confusión en el sentido de que, por un lado, líderes que venían de la iglesia de Jerusalén y los líderes que les habían enseñado a ellos el camino del reino de Dios, estaban teniendo una discusión no pequeña, o sea, grande, acerca de la circuncisión, que era fundamental para los judíos. Cuando Dios le hizo el pacto con los judíos, con Abraham, una de las condiciones fue que todo varón se tenía que circuncidar. Desde luego, Pablo aclara más adelante que la circuncisión a la que se refiere en realidad es a la del corazón, no la del miembro viril. Entonces hay una gran discusión, pero esto es a lo que quiero llamar su atención. Encontramos a una iglesia nueva relativamente, ¿verdad? Comparado a todos los años que ya estaba la iglesia en Jerusalén. Y la encontramos que está escuchando a dos grupos, porque no eran solo dos hablando, ¿verdad? Sino que eran los que venían de Jerusalén y Pablo y Bernabé, los que estaban hablando. Están escuchando a dos grupos de reconocida autoridad entre el resto de la iglesia. ¿Y qué hacer ahí? Fíjense que los que toman la decisión son los ancianos de la iglesia local. Esto es sumamente importante de notar. No fue una imposición de ninguno de los de la iglesia madre ni de los apóstoles. El concepto de ser miembro de la iglesia fundadora o iniciadora, pongámoslo así, no les daba ninguna autoridad sobre, y los apóstoles, siendo los apóstoles los que tienen el mensaje, los que están enseñando la verdad y todo, de todos modos, tampoco tenían una autoridad sobre los ancianos locales. Los que tomaron la decisión, los que tenían que saber qué era lo mejor para el grupo que se estaba formando, eran los ancianos locales. Ustedes pueden decir lo que eso en mi imaginación, mis especulaciones, y tienen toda la razón, ¿Por qué? Porque hasta aquí no hemos llegado a ver el verdadero rol de los ancianos. Yo solo les estoy diciendo esto porque yo sé lo que voy a leer más adelante, no se los quiero decir, pero les estoy llamando la atención a que la Biblia nos va dando información poquito a poquito, ¿verdad? Párrafo, palabra por palabra, punto por punto, nos va acercando a las verdades. Y dense cuenta aquí, como vimos ayer, el hecho de que fueron los ancianos los que decidieron enviar a la comitiva para discutir el asunto con las autoridades verdaderas y únicas que hasta en aquel entonces eran los apóstoles del Cordero, llamándoles así a los que estuvieron con Cristo Jesús. Bueno, entonces ya dejándoles esa inquietud para cuando lleguemos a la aclaración, porque una vez más, la Biblia interpreta la Biblia. Pero no quise dejar pasar esto porque si no, cuando lleguemos a la autoridad o a la función que la Biblia le da a los ancianos, ya se nos va a haber olvidado esto. Pero como ahora se lo estoy recordando, cuando lleguemos a esa función, que probablemente es en una o en dos pláticas más, entonces esto va a ser vital y va a cobrar sentido. Muy bien, entonces ahora voy a saltarme al capítulo. Saltemos entonces hasta el libro de Hechos, capítulo 18, versículos 22 y 23. Dice así: habiendo arribado a Cesarea, esto está hablando de Pablo, habiendo arribado a Cesarea para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí es Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Esta parte final ya la vimos con Pedro, que él iba por todos lados, ya la vimos con Pablo y Bernabé, que iba por todos lados, así que solo es una repetición más de lo que era el rol internacional, digámosle así, de Pablo y de los otros líderes. Pero a lo que quiero llamar la atención es que dice que regresó a Antioquía y estuvo allí algún tiempo. Póngale que fue un tiempo corto, póngale que fue un tiempo largo, no importa. Lo que quiero es que se den cuenta de una cosa. Fue en Antioquía donde el Espíritu Santo dijo: apartadme a Saulo para la función a la obra que lo he llamado, ¿verdad? A Bernabé y a Saulo, pero en este caso estamos hablando de Saulo, que es Pablo. Y lo que quiero llamar su atención es que
cuando no andaba visitando las otras iglesias o los otros lugares para predicar el evangelio del reino, regresaba a una iglesia base. Esto es sumamente importante de llamar la atención para más adelante sellarlo. Note que estos personajes, los profetas, se nos dicen que eran de Jerusalén. Pablo y Bernabé, va Pablo a Antioquía. Y cuando regresan a esas iglesias, por ejemplo, los apóstoles de Jerusalén, ¿están ellos a cargo de la iglesia de Jerusalén? Ya no. Recuérdense que cuando recogieron la ofrenda se la enviaron a los ancianos, y cuando el mismo Pedro salió de la cárcel dijo, hacédselo saber a Jacobo y a los hermanos. Y cuando vimos en el concilio que se formó la discusión, el que tuvo la voz final, el que presidió la reunión y por lo tanto la cerró, fue Jacobo. No fue Pedro, no fue ninguno de los apóstoles del Cordero. Aquí ya estamos empezando a ver un cambio, porque se está comenzando un nuevo pacto y formando la iglesia de Cristo, que es diferente a lo que era el pueblo de Israel. Entonces estuvo un tiempo ahí. La otra cosa que tenemos que llamar la atención es obvio. ¿Piensan ustedes que se quedó ahí en Antioquía y que él estuvo a cargo de esa iglesia? No, porque esto es sumamente importante de notar. Estos personajes, los que hasta ahorita hemos visto, se van de una iglesia a otra y a otra y a otra. Si fueran los responsables de la iglesia local, sería una irresponsabilidad que anduvieran de un lado para otro. Entonces, quiere decir que la autoridad que estos tienen va más que todo en cuanto a la doctrina. Y es la única forma que yendo de un lado a otro se enseña el mismo evangelio. El apóstol Pablo, cuando recién comenzaba su ministerio, esto sí lo puedo decir porque no tiene nada que ver con autoridad en sí, pero sí con la actitud de él. Dice que para no estar corriendo por gusto, fui a los apóstoles. Él fue a los apóstoles cuando él no era todavía así de renombre, a presentarles lo que él estaba predicando para asegurarse de que no estaba haciéndolo por gusto, que no estaba diciendo otra cosa que no era. Y cuando los apóstoles le dieron el visto bueno y todo, entonces él ya continuó. ¿Se da cuenta? Eso es la forma de mantener la unidad de la fe. Bien, pero el punto pues que no debemos pasar por alto y que lo podemos apreciar aquí es que aún los apóstoles tienen que ser miembros de alguna iglesia local. Más adelante yo les voy a compartir parte de mi testimonio en este aspecto, pero como todavía no llegamos a la parte que tengo que llegar, me lo reservo para compartirlo más adelante. Me paso ahora al Hechos 18, 24 al 28. Esta es una porción para mí muy especial. ¿Por qué? Porque me identifico grandemente con ella. Dice así el capítulo 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Noten otra vez, natural de Alejandría, llegó a Éfeso, o sea que es extra local. Varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en los caminos del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. ¡Wow! Nos están presentando un tipazo, por así decirlo, ¿verdad? Su carácter, las cosas que tenía y todo. Ahora noten lo que dice, ¿verdad? Concerniente al Señor. Ese aunque viene siendo como pero, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Paremos ahí. Note que no se está hablando del carácter, de la sinceridad, de la soltura, de la vehemencia y de todo lo lindo que esta persona tiene. Pero se está hablando de que su equipamiento es limitado. No se está censurando en nada a este personaje. No se está diciendo pobrecito. No. Se está diciendo lo que es un varón de Dios, fervoroso, amando al Señor, diligente, no tiene miedo, etcétera, etcétera.
pero está siendo fiel a la luz que tiene. Y la luz que tiene es solo con relación al bautismo de Juan. ¿Qué significa eso? Si ustedes se recordarán, Juan vino predicando el bautismo de arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y era necesario llamarle la atención a que tenían que cambiar su forma de pensar, porque si no, no iban a entender el evangelio del reino. Y dense cuenta que lo que acabamos de pasar 2 pláticas atrás fue precisamente eso, que los líderes religiosos, cuando dicen los fariseos, pensemos ahora que ciertos líderes que de reconocido renombre hoy en día en la actualidad aquí en nuestra Guatemala o en el mundo entero, pero que cuando se habla de Billy Graham, cuando se habla de personajes así de renombre, ¿verdad? Cuando estos personajes de renombre se convierten a Cristo, llevan consigo la doctrina que han estado predicando por tantos años y que han sido transmitidas de generación en generación, y entonces les cuesta soltarla, y pues fue el conflicto entre los fariseos y Pablo y Bernabé. Para que lo capte un poquito más claro, supóngase pues que hubiera sido que estos hermanos que solo conocían el que había que guiar a las personas a reconocer a Jesús como Señor y se convirtieran de sus pecados para empezar a caminar y nacer de nuevo, solo eso fuera lo que conocieran, no conocieran más nada, y entonces se dedican solo a predicar el nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento, y con fervor, y con amor, y con gratitud, y con todo lo que esos personajes tan lindamente tienen. Pero dice aquí que solo conocían el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? Regresémonos hasta Génesis, cuando Dios dice de Abraham: encubriré a Abraham lo que pienso hacer, sabiendo que él va a ordenar su casa y sus hijos que guarden el camino de Dios, haciendo justicia y juicio. Y si lo queremos ahora remontarnos hasta el futuro, porque de eso sí puedo hablar, puesto que no es autoridad, dice que se han acercado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, y el lino fino son las obras justas de los santos, y el trono de Dios es justicia y juicio. ¿Ven? Entonces él conocía lo del arrepentimiento y todo de Juan, pero le expusieron más diligentemente exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¡Wow! Mire todo lo lindo que hay aquí, como le digo. Lo primero es, confío en que todos amamos fervorosamente al Señor y queremos servirle. Yo quiero pensar bien de mis hermanos, los que hoy en día predican el evangelio. Sí, yo sé que hay lobos con piel de ovejas, porque la Biblia dice que hay aquellos que usan la piedad como fuente de ganancia. Y tristemente lo vemos y sabemos, podemos mencionar algunos por nombre, pero no vale la pena hacerlo. Yo quiero enfocarme en el resto de los pastores que aman al Señor, pero que solo conocen acerca de Juan. Solo conocen que es necesario nacer de nuevo. Pero recuérdense, es necesario nacer de nuevo para ver y entrar al reino de Dios. Nacer de nuevo no automáticamente nos entra al reino. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas que necesitamos lechita y necesitamos que nos dirijan. Un recién nacido se necesita que otro los cuide. Desde luego, al estar hablando de nacer de nuevo en el espíritu, las cosas son diferentes. Las analogías no son suficientes, porque un bebito humano, si no se le da leche, si no se le da comida, se muere. No en el espíritu. Uno nacido de nuevo
simplemente se queda en un estado de bebé, de niño en la fe. No crece, pero no se mueve. ¿Por qué? Porque no, o sea que las analogías no se deben de llevar a la exactitud. Recuérdense que una analogía es entre una cosa y otra, no son la misma cosa. Porque ese es un gran problema que vamos a afrontar, al cual le voy a entrar con más claridad cuando hayamos terminado este estudio sobre el orden de gobierno en la iglesia. Porque debido al desorden en la iglesia hay un montón de doctrinas que se creen fundamentales que no lo son. Hay un montón de cosas que se consideran que son responsabilidad de la iglesia que no lo son. Pero como por años y años se ha creído, al igual que los fariseos, que ya estaban en el consejo con los ancianos y los apóstoles y se aferraban a sus tradiciones, la iglesia hoy en día está en la mismísima forma. La levadura sigue permeando a la masa. Bueno, pero ahora hablemos otra vez de Apolos. ¿Quién es este? Este es un maestro, está enseñando. Y lo lindo del caso es que es ferviente en la luz que tiene, pero cuando otros lo llaman aparte y le dicen, mira hermano, en lo que tú sabes es fabuloso, es necesario, porque es el que no nace de nuevo, no puede ver y no puede entrar al reino de Dios, pero el camino para entrar es un poquito más diferente, requiere otros pasos, requiere otro entendimiento y estar humilde y lo recibe. No se pone a defender cuántos años de experiencia tiene o cuánta gente ha guiado a Cristo con esa calidad de persona que es, ese tremendo predicador que es. Y entonces lo recibe y quiere ir a otro lugar. Y aquí vemos otra cosa interesante. Dice que los hermanos le animaron y le dijeron a los discípulos que le recibiesen. Entonces viene uno no conocido, pero viene recomendado por personas que están reconocidas en la autoridad apostólica, que están reconocidos entre los que sí conocen el camino del Señor. Y eso es lo que no tenemos hoy en día. No tenemos personas que estén reconocidas realmente como personas que permanecen en la doctrina de los apóstoles, sino que tristemente tenemos algunos apóstoles, o si lo son o no lo son, no me importa, no es el punto, porque de todos modos no están guardando la doctrina de los apóstoles del Cordero y piensan que ellos también pueden poner nuevas doctrinas. Eso es terrible, pero eso es más adelante, ya me estoy adelantando yo también. Hasta cierto punto esa es la desventaja de saber lo que sigue. Pero me quedo aquí, regresemos a Apolos. Esto es importante. El corazón noble de que cuando le has dicho, hermano, ¿sabías tú esto? ¿Verdad? Que esté dispuesto a cambiar. Si decimos que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, amados hermanos, ¿cuánta nueva verdad tienen ustedes desde que comenzaron a caminar? ¿Cuánta nueva luz tienen concerniente al reino de Dios y su justicia desde que comenzaron a caminar? ¿Cuántas de las doctrinas básicas, elementales, han dejado para ir a la madurez? Como dice el autor de Hebreos, como dice en el libro de los Hebreos. ¿Y a cuántos están discipulando con más luz que la que ustedes tenían en su ministerio? No hay mayor gozo para alguien que está enseñando que su aprendiz llegue a saber más que él. Pero lamentablemente a veces el orgullo es tan grande que no se quiere aceptar que la única forma que el reino va a crecer es de que aquellos que nos escuchan puedan estudiarlo, meditarlo y que reciban más luz para ir más allá de donde nosotros estamos. Apolos entonces nos está dando el gran ejemplo de un personaje que como se describe, wow, qué calidad de personaje, qué calidad de hombre. Y ahora el humillarse, el reconocer, ser instruido por personas que quizás no tienen la misma fama que él,
no tienen la misma vehemencia que él. Y ese es otro gran problema que hay en la iglesia. El afán de este siglo los hace comparar las cosas tradicionales y aplicarlas a lo espiritual. Vamos a escuchar a esto porque este sí me gusta predicar, este otro no me gusta mucho. Entonces no, en lugar de juzgar la enseñanza y el testimonio como se está haciendo aquí. Bien, entonces tenemos ahí a este Apolos que se encuentra en eso. Vamos ahora a un caso diferente. Nos vamos a ir a Hechos 19, versículos 9, 10 y 22. Del 10 me salto hasta el 22. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, entonces se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. 2 cosas llaman la atención aquí. Al estar enseñando en las sinagogas y los que se endurecen y no quieren cambiar y empiezan a decir toda clase de males y de excusas para no escuchar a lo de Pablo, Pablo se apartó separó a los discípulos, diciendo acá, y se reunió cada día para discipularlos, y se quedó 2 años ahí, a todos esos lugares. Así que en Asia, todos los que habitaban en Asia, no necesariamente fue que él anduvo de iglesia en iglesia, de casa en casa, pero sí empezó a enseñar a los discípulos hasta entrenarlos muy bien. Luego, la otra cosa importante, tomó a 2 de los que ya habían estado caminando con él, ¿verdad? Envió a Erasto y a Timoteo. Como ustedes saben, en las epístolas pastorales que escribe Pablo, le escribe a Timoteo, ¿verdad? Y Timoteo no solo llegó a ser la cabeza de una congregación, eso sí lo dice la historia, sino que también fue reconocido apóstol. Pero aquí ahorita el punto es otra vez, todavía no son apóstoles, ni Timoteo ni Erasto, pero son enviados, delegados por apóstoles, como al principio Bernabé no era apóstol, pero fue enviado con la autoridad de los apóstoles. Ahora sí, Erasto y Timoteo también son enviados con la autoridad de los apóstoles, del apóstol Pablo en este caso. Ok, ¿cuánto tiempo tengo? Bueno, entrémosle porque ya está cerca. Aquí este es el punto que debe de traer un nuevo entendimiento a los que tengan oídos para oír. El que tenga oídos para oír, oiga. Hechos capítulo 20, versículo 17. Otra vez de Pablo seguimos hablando. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Como aquí está hablando de nación, quiere decir que si todos los que estuvieran en Éfeso, las diferentes congregaciones, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. A estas, como digo, a estas alturas ya debe de ser claro que la iglesia local era dirigida por esa pluralidad de ancianos y que tanto los discípulos como los apóstoles y demás dones ministeriales así lo reconocían. Pero vamos a conocer algo más de su relación con el liderazgo apostólico en los versículos 20 y 27. Y como Pablo dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo está ya en camino, él sabe que ya se está acercando su fin y a lo que él más los llama porque piensa que es la última vez que va a poder estar con ellos y los empieza primero
a decirles, miren, yo he sido transparente con ustedes, yo no he tratado de quedarme con algo de conocimiento que no les compartía a ustedes para siempre ser el más grande. No, yo no he rehuido enseñarles todo lo que sé y todo el consejo de Dios. Por lo tanto, ahora sigue en el versículo 28. Y les dice, yo sé después que mi partida van a entrar lobos entre ustedes. Eso es importante, no lo puse, pero usted puede leerlo en la Biblia. En esta advertencia, Pablo le dice, yo sé que después de mi partida, cuando yo ya no esté supervisándolos, van a entrar lobos entre ustedes, lobos con piel de oveja, desde luego, ¿verdad? Que se van a hacer pasar por ser buenos cristianos y los nombrarán tal vez hasta ancianos y no lo son. Y entonces viene y les dice en el versículo 28, Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Note, llamó a los ancianos y reconoce que es el Espíritu Santo el que los ha puesto por obispos. O sea que ancianos y obispos son la misma función, solo con diferente nombre. Y noten lo que sigue. Os ha puesto por ancianos y obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué es apacentar? Darle de comer. Cuando llevan a las ovejas a apacentar las ovejas, las llevan a comer. ¿Y cuál es el pan nuestro de cada día? No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Fíjense entonces que si vamos a usar, como le digo, las analogías del pastor y las ovejas, no tratemos, es imposible que vayamos a querer igualar la función de un pastor hoy en día. Y en todo caso, noten que lo que están apacentando las ovejas no son pastores, no se le llamó pastor a ninguno, son ancianos y obispos. Y se les dice, y dice Pablo que el Espíritu Santo los apartó para apacentar la iglesia de Cristo. O sea, para dar la palabra, que es el pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra. El pasto espiritual es la palabra de Dios. No podemos igualarlo a apacentar a las ovejas. Es solo una analogía. No tratemos de sacar doctrinas de las analogías, ¿verdad? Porque eso es una de las cosas que tanto daño está causando en la iglesia. Este versículo nos dice varias cosas importantes. Por lo tanto, voy a solo decir lo que puedo decir sin saltarme algo que todavía queda. El Espíritu Santo les apartó. Y anteriormente ya vimos que la forma en que el Espíritu Santo los apartó es por medio de los apóstoles. No fue que el Espíritu Santo se le apareció a ninguno de ellos, sino que los apóstoles fueron los que, al estarlos ministrando, al estarlos apacentando, y ellos captaron y recibieron la palabra, entonces los apóstoles vieron, ellos tienen el entendimiento, la madurez, las características que más adelante se van a poner para ser ancianos, y si el Espíritu Santo les guió, los establecieron como ancianos. Por cierto, menciona la palabra obispo aplicándola a la misma persona que se nombra anciano, lo que ya le dije, usándolos como términos equivalentes. Entonces debemos recordar que en otra porción del Nuevo Testamento se nos habla de los requisitos de los obispos, y a esos vamos a llegar, a eso los voy a dejar para adelante. Y como se pueden dar cuenta, en toda esta trayectoria que hemos estado teniendo hasta ahorita, no se ha mencionado la palabra pastor. Se ha mencionado apóstoles, se ha mencionado profetas, se ha mencionado ancianos y ahora obispos. Y también, todavía no hemos llegado a evangelista, pero ya está por llegarse. Pero no se ha mencionado pastor, para nada. Pero ¿en dónde son puestos como obispos? ¿Para qué función? Esta misma escritura nos dice, primero, que son puestos en el rebaño. Segundo, que están para apacentar la iglesia del Señor.
Por tanto, si somos honestos y deseamos conocer la organización de la Iglesia de Cristo, ahora ya tenemos una mayor claridad, o debemos de tener una mayor claridad, que para funcionar en cada iglesia es por medio de un grupo de ancianos u obispos que están entregados a esa función. Y sí, voy a leer un versículo más para cerrar con esto. Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete diáconos que se nombraron cuando la iglesia ya estaba creciendo y los pastores y los apóstoles no se daban abasto, que era uno de los 7, y posamos con él. Entonces ya casi estamos terminando el libro de los Hechos y se menciona a este nuevo ministerio, no personaje, a este nuevo ministerio de evangelista. Aquí no se nos dice mucho de su función, pero se nos aclarará más adelante en otros libros del Nuevo Testamento. Voy a parar aquí para que podamos darnos cuenta, enfocándonos en dos cosas. Lo voy a resumir en dos cosas. Número uno, que si somos conscientes de evaluar, vemos que los apóstoles son autoridad única. No hay nadie más con autoridad, pero es autoridad doctrinal. Ellos son los retenedores y por lo tanto los que enseñan la sana doctrina. Y toda doctrina desde entonces hasta ahora y en el futuro, mientras no venga Cristo, tiene que ser la doctrina de los apóstoles. El que no esté conectado a la doctrina de los apóstoles no tiene la autoridad legítima. Tendrá autoridad de su denominación, de sus propias revelaciones, de lo que quiera, pero no tiene la autoridad legítima del apostolado, en los únicos que tienen la verdad. Y otra cosa importante, si se dieron cuenta, cuando estos llegaron a las otras iglesias, eran con autoridad a enseñar y a capacitar y a juzgar en asuntos de doctrina, pero no llegaron a tener autoridad de la iglesia local, a decirle a la iglesia local cómo tenía que hacer las cosas, cuando se reunieran, dónde se reunieran, nada. No tenían autoridad, ni siquiera tenían autoridad sobre las personas, los miembros de las iglesias, cuando ya habían ancianos. Los que tenían esa responsabilidad eran los ancianos. Vuelvo a repetirlo. La autoridad de la iglesia local son los ancianos, el consejo de ancianos. No es el apóstol, no es nadie. ¿Cómo que no? Ahorita se ve todo así. ¿Por qué? Por el desorden que tenemos. Pero cuando lleguemos a que nos explique la Biblia cuáles son las funciones de los apóstoles hoy en día, de los profetas hoy en día, de los evangelistas hoy en día, de los maestros hoy en día y de los pastores hoy en día, aunque en todo esto que hemos venido leyendo del libro de los Hechos, no se ha mencionado la palabra pastor ni una sola vez. Sí se mencionó apacentar, pero dice claramente que los que apacientan son los obispos o ancianos. Y aquí, para casi terminar, se nos menciona al evangelista. ¿Qué haría un evangelista en esos días que había apóstoles, profetas, maestros y obispos? ¿Qué haría un evangelista en esos días? ¿Y qué haría un evangelista en esos días cuando eran los miembros de la iglesia los que compartían sus testimonios, los que iban proclamando y enseñando que se habían cumplido las escrituras y que el Mesías ya estaba ahí para establecer su reino, ¿verdad? Que ya había venido a restaurarnos para establecer su reino? Ven, son preguntas que nos debemos hacer para evaluar de dónde sacamos las opiniones que tenemos hoy en día. Fíjese, cuán famosa, cuán indispensable, cuán grande, no sé cuántas más cosas decir, es la función de pastor hoy en día. Y es el único
que no ha sido mencionado en el libro de los Hechos. Entonces, vamos a parar ahí. Entonces, quiero dejar este resumen, adelantándome un poquito tal vez, pero ya con suficiente luz para el que quiera razonarlo, de los ejemplos que hemos visto. Vemos que son los apóstoles los que establecen a los ancianos. Una vez establecidos los ancianos, son los encargados, los responsables de la iglesia local en un consejo de ancianos. Y ellos son los que tienen la autoridad local. Ellos son los que decidieron que los apóstoles y los otros líderes de Jerusalén fueran ante los 12 apóstoles del Cordero a ver qué estaba pasando, porque ellos tenían que rendirle cuentas a su iglesia. Vemos que cuando Pablo regresa a Antioquía, no dice que regresa a seguirle enseñando a Antioquía, probablemente pudo haber enseñado, pero regresó a ser un miembro de la iglesia, no a estar a cargo de la iglesia. Los apóstoles no tienen autoridad en las iglesias locales. Tienen autoridad local y extralocal en asuntos de doctrina. Y lo voy a corroborar con las escrituras. Pablo aquí en su despedida ante los ancianos les está diciendo: guardaos a vosotros mismos y guardad al rebaño de Dios, en el cual el Espíritu Santo os ha puesto para protegerlos. Y yo no he rehuido anunciarles a ustedes todo el consejo de Dios. ¿A quiénes? Él era el equipador. Él equipaba a los obispos o ancianos que estaban a cargo de cómo enseñar, cómo apacentar a las ovejas de sus respectivos rebaños. Eso es lo que está mostrando el libro de los Hechos. No tratemos, ahorita que voy a abrirlo a preguntas y comentarios, por favor, no vayan a sacarlo del contexto del que estoy hablando. Si quieren preguntar o comentar o argumentar, es aceptable en cuanto a lo que acabo de decir, pero busquen, por favor, el contexto bíblico. No busquen el contexto doctrinal de sus iglesias, porque aunque sea doctrina de sus iglesias, tiene que tener el contexto bíblico, porque esa es la doctrina. El contexto bíblico es la doctrina de los apóstoles. Si no estamos en la doctrina de los apóstoles, estamos equivocados. Bueno, paro ahí. ¿Preguntas o comentarios? Gracias, Carlos. Sí, le damos la bienvenida a Capi. Buenas noches. ¿Tienes la palabra, Capi? Buenas noches, gracias Claudia. Buenas noches Carlitos y todos los que escuchan. Es agradable de nuevo estar escuchando y razonando, porque es es básico razonar lo que está escrito, el escrito estar convencido de que realmente es el camino correcto, la palabra de Dios. Y está escrito, que paremos y miremos en las veredas cuál es el camino y sigamos lo que es correcto. Depende de nosotros que nos convenzamos para no caer en las redes de estas personas estos lobos que dijiste que estén vestidos con piel de oveja, porque ya tenemos la palabra, ¿verdad? Tenemos la palabra profética. Entonces, es básico estar estudiando y profundizando en ello. Gracias, Carlitos.